les voy a pedir que busquen en sus Biblias, en el Nuevo Testamento, la carta a los romanos, la epístola a los romanos. Y busquen el capítulo 10 y vamos a centrarnos en los versículos entre el 9 al 18. Y esta mañana vamos a hablar acerca de lo que es misiones, las misiones, lo que es la gran comisión. Y quiero comenzar con esta pregunta. ¿Qué significa ir a las naciones? ¿Qué significa para el cristiano ir a las naciones? Yo les puedo decir de que significa que es cuando cruzamos las fronteras étnicas para difundir el evangelio en un grupo o cultura particular. Lo voy a repetir, hermanos. Es cuando cruzamos las fronteras étnicas para difundir el evangelio en un grupo o cultura particular. Esa es la misión de la iglesia, el llevar el evangelio a todos los pueblos. Entonces, eso, como dije en inglés, it begs the question. Así es que promueve la pregunta, ¿cómo podemos desempeñar nuestro papel en llevar el evangelio a todos los pueblos? ¿Cómo podemos desempeñar nuestro papel? Escuche bien, no el papel, sino que nuestro papel. Todos los pueblos necesitan oír y tener la oportunidad de poner su fe en Jesús. ¿Cómo podemos hacer eso? ¿Cómo podemos llevar el evangelio? Eso implica también que si vamos a llevar el evangelio a todos los pueblos, será mejor que comencemos conociendo en su totalidad el evangelio. Necesitamos entonces entenderlo. Por eso decimos que el entender correctamente el evangelio es el principio para compartirlo correctamente. Se lo voy a volver a repetir, ahí está en sus notas. El entender correctamente el evangelio es el principio para compartirlo correctamente. Si nuestra tarea, hermanos, es hacer discípulos de todas las naciones, entonces necesitamos entender el mensaje que estamos llevando. Necesitamos entenderlo a cabalidad. Porque mire esto, si omitimos alguna parte crucial del evangelio, vamos a enseñar, ¿qué? No vamos a enseñar, vamos a engañar a la gente. Los vamos a llevar por el camino equivocado. Eso es lo que va a suceder. Si omitimos una parte del evangelio, nosotros estamos engañando a la gente. Este mes la gente de todo el mundo celebró el día de San Valentín, mes de febrero. Y hace unas semanas leí la historia de un hombre en Inglaterra que decidió impresionar a su esposa. Y en el internet encontró que una banda de rock de los 80s que se llama Red Hot Chili Peppers, no sé si ustedes lo han escuchado, Red Hot Chili Peppers, son famosísimos, yo sé, para los ochenteros, los noventeros, son muy famosos. Y el muchacho, el hombre vio en el internet que iban a estar en Belfast, Irlanda, y que el precio iba a ser de $41, como de 37 euros. ¡Qué gran ofertón! ¡Qué ganga! Dice. Asientos de primera fila. El hombre viene y compra los boletos, compra boletos de avión y también hace reservaciones en el hotel para esa noche memorable. Él y su esposa llegan al hotel, llegan a Belfast y el día antes del concierto, la esposa decide averiguar, porque en los conciertos no solamente es esa banda la que va a tocar, siempre en los conciertos hay otras bandas que abren el concierto para la banda principal. Entonces ella se pone a buscar qué va a ser el otro grupo musical que va a abrir el concierto para los Red Hot Chili Peppers. Y comienza a ver, y de repente se da cuenta que en lo que es el calendario, que los Red Hot Chili Peppers no iban a estar el 14 de febrero en Belfast, donde ellos supuestamente habían comprado los tickets, los boletos. Y comienza ahí a revisar la información de los boletos que ellos compraron. Y así que revisan las entradas una vez más y notó ella que algo estaba mal
en la información. Las entradas que el esposo había comprado no era para los Red Hot Chili Peppers, era para los Red Hot Chili Pipers. O sea, la banda de gaitas más famosa del planeta. Si ustedes, una gaita, los irlandeses, es una bolsa, una vejiga que tiene varias pipas y que ellos la inflan y de ahí sale una música muy diferente a una banda de rock. ¿Se pueden imaginar qué decepción? El esposo pensó que tenía el mejor ofertón de su vida, quería impresionar a su esposa, pero le dieron gato por liebre, le dieron la información incorrecta. Esto nos dice que la información correcta es crucial para poder dar el mensaje indicado. Igualmente puede pasar con el evangelio, hermanos. Puede ser que tengamos buenas intenciones, usted y yo, de compartir el evangelio, pero nuestras buenas intenciones deben estar alineadas, deben estar respaldadas por la información correcta que da el evangelio. Necesitamos compartir el evangelio correctamente, completamente, libre de omisiones, o sea, libre de exclusiones, hermanos. Es por eso que en Romanos 10, del 9 al 17, Pablo escribe sobre el mensaje del evangelio y la importancia de compartirlo. Así que les voy a pedir que busquen Romanos 10, del 9 al 17. Y dice así la palabra del Señor, Romanos 10, 9 al 17. Dice así que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo el que cree en Él no será avergonzado. Porque no hay distinción, escuche bien esto, no hay distinción entre judío y griego, pues él mismo Señor es Señor de todos, abundando en riquezas para todos los que le invocan. Porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin saber quién les predique? Sin haber quien les predique. ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Tal como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio del bien. Sin embargo, no todos hicieron caso al evangelio, porque Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe viene del oír, y el oír por la palabra de Cristo. Si ustedes se dan cuenta, Pablo está tocando un par de cosas importantes aquí. Y son esas par de cosas que vamos a ver. Pero antes de continuar, hermanos, vamos a orar y vamos a depositar en la voluntad del Señor esta palabra. Porque es necesario, hermanos, que nosotros demos el mensaje del evangelio tal y como Dios quiere que lo demos, no como nosotros pensemos o sintamos que debemos darlo. Oremos, hermanos. Bendito Señor, Padre de gloria, vos que lo has creado todo, vos que nos creaste, Señor, para tu honra y tu gloria, a vos, Padre, estamos viniendo en este momento, Señor, que pedimos que tu Espíritu Santo guíe mi boca, Señor, que sea tu Espíritu el que hable, Señor, que sea tu voluntad la que vaya por delante, Señor, y podamos entender, Señor, la realidad de tu mensaje, la realidad de tu evangelio, y que podamos, Señor, entenderlo, comprenderlo y emplearlo conforme a tu voluntad. Que tu nombre sea glorificado, que pueda haber salvación, Señor, que pueda haber transformación de corazones y que podamos, Señor, llevar este mensaje tan precioso de vida eterna, de vida abundante, Señor, en el sacrificio de tu Hijo Jesucristo. Porque en el nombre de tu Hijo Jesucristo te lo pedimos y te alabamos, Padre. Amén.
Como lo dije anteriormente, Pablo está tocando un par de cosas importantes. Primero está diciendo que la gente necesita entender correctamente el Evangelio. Necesitan entender que Jesús es el Señor, quien murió y resucitó por nuestros pecados. Se necesita entender eso. Y también que la fe es importante para la salvación dentro de eso. Y segundo, es que es necesario que haya personas disponibles, capacitadas para entregar el mensaje del Evangelio. Porque el arrepentimiento y la fe vienen por el oír. Escuche bien esto. El arrepentimiento y la fe vienen por el oír. Pero ese oír debe de ser de acuerdo a la voluntad del Señor, de acuerdo a los parámetros que Dios ha instituido, no de acuerdo a como nosotros queramos. La gente necesita escuchar y entender el mensaje correcto, el mensaje de la palabra del Señor, de la Biblia. En la iglesia primitiva de Roma había maestros falsos con mensajes retorcidos que enseñaban que el obedecer la ley era necesario para obtener salvación. Eso es lo que estaban ellos predicando. O sea, ellos estaban predicando un evangelio legalista que estaba muy lejos de lo que es el evangelio del Señor. O sea que la persona, si solo pensaba que era por gracia, o sea, por un regalo inmerecido de Dios, no era suficiente. Ellos necesitaban obedecer la ley. No se daban cuenta que la persona, al recibir salvación por gracia, por ese regalo inmerecido de Dios, esas personas, el corazón de ellos era transformado y comenzaban a obedecer la ley, pero ya por amor al Señor, por tener una comunión con Dios a través de Jesucristo. Eso es lo que ellos necesitaban hacer. Y Pablo se propuso aclarar esta situación. Por eso dice, comienza en el versículo 9, que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo. Y hay algo importante aquí. Si ustedes se dan cuenta, dice que si confiesas con tu boca. Imagínense, hay personas que se les acusa de un crimen o de alguna falla o de algo y lo llevan a un cuarto, la policía los lleva y los interroga, les hace preguntas. ¿Por qué les hace las preguntas? Porque ellos necesitan averiguar quién es el culpable de ese crimen, de ese robo o de lo que haya pasado. Y muchas veces llevan a las personas que son sospechosos de haber cometido ese crimen. Pero lo que la policía necesita es que el acusado confiese. Cuando se dice confiese es que la persona acepte que lo ha hecho, que reconozca que ha cometido el crimen y así poder llevarlo a juicio y que así reciba la condena o el castigo que él se merece. Y cuando Pablo dice que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor, está implicando que si usted reconoce que usted es pecador, que si usted reconoce que usted merece la muerte eterna, que usted reconoce que Dios es el creador de todo, que si usted reconoce que usted está separado por el pecado de la gloria de Dios, que si usted reconoce que Jesucristo, por amor del Padre, vino a esta tierra a morir, a pagar por su pecado. Dice que si usted reconoce todas estas cosas, si usted confiesa con su boca, lo hace público a Jesús por Señor, dice. Esa es una parte, dice. Y crees en tu corazón, que no solamente creer, sino que en su corazón creer que Jesús es el Señor y que Dios le resucitó de entre los muertos, será salvo. ¿Se fijan? No es simplemente reconocer, sino que creer dentro de usted mismo, no tener ni siquiera una duda de que todo esto es cierto. Y lo triste es que a veces creemos que compartir nuestro testimonio es compartir el Evangelio. Creemos también que eso es el Evangelio, pero esto es una gran herramienta para difundir el Evangelio. Siempre y cuando si se hace correctamente. Pero solo contar cómo Jesús cambió su vida, eso no es el Evangelio. O si usted piensa que decir simplemente Dios le ama a usted y puede darle paz, muchos creen que eso es el Evangelio.
O piensan que al decir usted necesita invitar a Jesús en su corazón, que eso es, pero eso no es el mensaje del Evangelio. Y es mi deseo que usted no me malinterprete. Esas son herramientas para llevar el Evangelio a las personas. Probablemente todo el mundo escuchó esta semana que murió este gran evangelista, Billy Graham, a la edad de 99 años. Y algo interesante acerca de este hombre es que en cierta ocasión él dijo en sus propias palabras esto: algún día leerás u oirás que Billy Graham está muerto. No creas ni una palabra, porque estaré más vivo que ahora. Solo habré cambiado mi dirección. Yo habré entrado en la presencia de Dios. En otras palabras, no crean cuando escuchen que yo he muerto, no crean de que yo estoy muerto. Al contrario, estoy más vivito que antes, porque simplemente estoy cambiando mi dirección de residencia. Ahora estoy en la presencia del Señor. Ahora estoy en mi hogar. Eso es lo que estaba diciendo. Él era un evangelista que compartió el evangelio en todo el mundo. Escuche bien, más que cualquier otra persona a lo largo de la historia del ser humano. Más que cualquier otra persona. Y la razón por la cual su ministerio es tan eficaz, escuche bien, es tan eficaz, es porque él predicaba el evangelio correctamente. Él daba el mensaje completo del evangelio. Él no solo decía que usted necesita al Señor Jesucristo, él también decía que necesitaba arrepentirse, que necesitaba reconocer de su pecado y que necesitaba depositar toda su fe, toda su confianza, toda su vida en el Señor Jesucristo. Y sabe una cosa, usted y yo también somos parte de la iglesia del Señor y por ende se nos ha confiado a dar un mensaje que significa la diferencia entre la vida y la muerte del ser humano. ¿Sí? Es una gran, enorme responsabilidad. Cada uno de ustedes, si usted ha recibido salvación, si su corazón, si su vida ha sido transformada por el evangelio, usted tiene esa responsabilidad de compartir también, de llevar este mensaje. Entonces, la pregunta es, ¿conocemos y entendemos correctamente el evangelio para compartirlo? Si una persona se le acerca a usted y le pregunta, ¿qué es el evangelio? ¿Estará usted capacitado para compartirlo de una manera que pudiera llevar a esa persona a salvación? ¿Está usted capacitado para decirle de una forma simple, sencilla, entendible, qué es realmente el evangelio? Esto es de suma importancia porque esta es nuestra misión, esa es su misión, esta es mi misión. Y esto yo sé que suena complicado, hermanos, pero compartir el evangelio podía incluso ser tan simple como decir esto: Dios le creó y Dios le ama tanto que envió a Jesús, a su único hijo, a pagar con su vida por el castigo que usted y yo merecíamos en la cruz, por el pecado. Y hoy usted puede ser perdonado al arrepentirse de su pecado y entregar completamente su vida a Jesús como su Salvador resucitado. Así de sencillo. Ese es el evangelio. Y es posible que después de presentarlo, la persona tenga muchas preguntas para usted. Y usted necesite responder esas preguntas. Y déjeme decirle algo. No es vergonzoso que dar alguna explicación más detallada de lo que significa el evangelio más adelante. Usted puede decir, lo podemos hablar más detalladamente. Pero eso solamente es el principio. Una vez que sepamos el mensaje correcto, lo podemos difundir correctamente. Y hay 3 acciones, hermanos, que necesitamos desarrollar nosotros para difundir correctamente el evangelio y difundirlo a todos los pueblos. Y mire, usted, todo cristiano que vive en el sur de California, tiene una oportunidad gigantesca porque aquí
Yo le puedo decir sin temor a equivocarme, tenemos a la mayoría de las culturas, a la mayoría de las etnias reunidas en un solo terreno. Aquí podemos encontrar todas las etnias del mundo y tenemos esa gran oportunidad de oro. Lo podemos hacer localmente, hermanos, y también lo podemos hacer alrededor del mundo. Y la primera acción que debemos de tomar para llevar a cabo, para compartir el evangelio correctamente, es, número 1, conectar las necesidades de las personas con el evangelio. Conectar las necesidades de las personas con el evangelio. Lo que eso significa es que necesitamos conocer a la gente de una forma individual, de una forma colectiva, lo suficientemente bien como para encajar el mensaje del evangelio a sus necesidades y en su idioma. Y esto es lo que el apóstol Pablo nos enseña. Vea lo que dice 1 Corintios capítulo 9, versículos del 19 al 23. 1 Corintios 9, 19 al 23. Dice el apóstol Pablo, porque aunque soy libre de todos me he hecho esclavo para ganar al mayor número posible. A los judíos me hice como judío para ganar a los judíos. A los que están bajo la ley, como bajo la ley, aunque yo no estoy bajo la ley, para ganar a los que están bajo la ley. A los que están sin ley, como sin ley, aunque no estoy sin la ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo. Esto para ganar a los que están sin ley. A los débiles me hice débil para ganar a los débiles. A todos me he hecho todo, para que por todos los medios salve a algunos. Y todo lo hago por amor del evangelio, para ser partícipe de él. Pablo encontró el punto de encuentro, el punto común, y aprendió esas vías para utilizarlas. ¿Y para qué? Para utilizarlas para llevar el evangelio. Él pudo encontrar ese punto de encuentro. Él pudo encontrar, entender y aprender esas vías y utilizarlas. Y lo utilizó con el fin de predicar las buenas nuevas de salvación. Por eso dice el versículo, a todos me he hecho todo, para que por todos los medios salve a algunos. Pablo se empapó de las culturas, de todos los pueblos, para difundir el evangelio. Y nosotros también necesitamos relacionarnos con las personas, conocer sus necesidades, hermanos, encontrar áreas en las que coincidimos y así usarlas para comunicar ese mensaje. Según la encuesta de una institución que se llama Barna, el 4% de adultos que fueron invitados a la iglesia por algún amigo aceptaron la invitación. El 4%, escuche bien, solo el 4% de los adultos que fueron invitados aceptaron la invitación a la iglesia. De ese porcentaje de los encuestados, el 23% fueron invitados, pero no lo hicieron. Y de ese grupo, el 73% nunca fueron invitados ni fueron expuestos al evangelio. Estamos hablando que hicieron una encuesta entre 2,000 personas al azar. Y de esas 2,000 personas, escuche bien esto, 1,400 personas nunca fueron invitadas a ir a la iglesia ni se les fue presentado el evangelio. De 2,000, 1,460 nunca escucharon una invitación, nada del evangelio. 540 personas fueron invitadas, pero no aceptaron la invitación. Y solo de 2,000 personas, solo 80 aceptaron la invitación y escucharon el evangelio y asistieron a la iglesia. Números fríos, hermanos. Según Mary Scaler, la presidenta del lugar Q, es un lugar en internet donde usted hace preguntas con respecto al evangelio. Y ella toca el tema acerca de esta encuesta que hizo Barna. Dice, hay una serie de razones para este fenómeno, dice. Primero, no todos los cristianos tienen relaciones con los no cristianos. Mientras muchas personas, mire, hay muchos cristianos y muchos lo hacemos.
nos rodeamos de solo hermanos en Cristo. Nos rodeamos de ese medio ambiente cristiano y no formamos relaciones con gente que no tiene a Cristo. Nos separamos de ellos, nos aislamos. Y eso es una razón por la cual no compartimos el evangelio con otros. No compartimos con personas fuera de la iglesia. Segundo, aun cuando nosotros nos relacionamos y entablamos relaciones con personas que no tienen a Cristo, carecemos de habilidades prácticas para compartir el evangelio. Esa es otra de las razones. Esto lo podemos encontrar en el arte de la conversación espiritual, en una cultura cambiante. Eso nos dice que nosotros necesitamos ir más allá de estas murallas que tenemos como templo. Y tenemos que ir a nuestra comunidad y al mundo para mostrar a los demás el amor de Dios a través del evangelio. Y no solamente el evangelio, de nuestras acciones. Necesitamos construir esas conexiones y también una credibilidad que abran puertas para el evangelio. No solamente es transmitirlo, sino que vivirlo. Y permítame ser claro con esto, hermanos. Nunca, jamás de los jamases, dicen por ahí, cambie, ni suavice, ni diluya el mensaje del evangelio para adaptarlo al gusto de las personas. No lo suavice, no lo mutile, no lo diluya en agua, no le eche azúcar, ni le eche limón. Preséntelo tal y como es, pero en cambio debe contextualizarlo con diferentes métodos para conectarlos a las personas con el evangelio. ¿Qué quiero decir esto con contextualizar? O sea, nosotros debemos entender que el mensaje nunca debe de cambiar, solo cambian los métodos, solo cambian los mecanismos. Por ejemplo, el caminar por un centro comercial con un megáfono, con un gran parlante, con una gran bocina y predicar el evangelio en una esquina, en estos días no puede ser tan efectivo como lo fue en los 60s, en los 70s, en los 80s. En ese tiempo era pero muy popular y tenía buen efecto. En estos días puede ser que no. Pero Pablo lo usaba regularmente. Él llegaba a las plazas de las ciudades y predicaba. Y la gente escuchaba. Pero en estos días esto está saturado de esos métodos. Hace cerca de un mes fui a que me cortaran el cabello. Y a medida que, pues, usted sabe, si usted se corta el cabello, que yo creo que el 99.9 nos cortamos el cabello, una vez que nos sentamos en esa silla, empieza una conversación. Y siempre sucede. Los estilistas, los barberos, los peluqueros, como usted lo llame o la llame, siempre hacen eso para hacer el rato ameno. Y esto sucedió conmigo. Comenzamos una conversación con la persona que me estaba cortando el pelo y algo que siempre me han dicho, una forma efectiva para introducir el evangelio no es comenzar yo a hablar, sino que escuchar. Necesitamos escuchar a las personas, necesitamos entender su cultura, sus necesidades, sus inquietudes, para poder entender y decir cómo le voy a presentar el evangelio, cómo le voy a presentar este mensaje que es necesario para su vida. Y a medida que conversamos pude entender su trasfondo cultural y así exponerle el evangelio. Y la conversación no fue tan larga, pero fue productiva, porque estaban más personas esperando su turno para cortarse el pelo. Pero llegó el momento que después de 3 semanas y algo así, llegó la segunda parte de la conversación. Y fue cuando yo le pude decir a ella, usted necesita al Señor. Porque ella hizo la pregunta, ¿cómo yo puedo alcanzar salvación? ¿Cómo puedo yo tener seguridad de que cuando muera yo llegue a la presencia de Dios y no pasar mi eternidad en el infierno en una llama que nunca se extingue? Y no saben ustedes qué experiencia tan maravillosa es eso. Si es que usted no lo ha experimentado. Si lo ha experimentado, usted sabe de lo que estoy hablando. Y es cuando dicen por ahí, ahora es cuando. Ahora es cuando. Ahora es el momento, esto no es mañana.
ni es próximamente, sino que en este momento. Y puede ser que un día de estos, un domingo de estos, ella entre a través de estas puertas. Es mi deseo, mi oración, hermanos, de que el Espíritu Santo trabaje en ella. Y necesitamos hacerlo también nosotros, necesitamos orar, necesitamos constantemente entrar en una relación íntima con el Señor a través de la oración, pidiendo que Él nos abra nuestros ojos espirituales y nuestros oídos para ver las necesidades de los demás y así contextualizar el Evangelio, ver cuáles son las necesidades de las personas y así exponerles tu necesidad puede ser llevada a los pies de Cristo. Necesitamos hacer eso. Debemos entender las necesidades de la gente para presentarles el Evangelio correctamente. No omitir su responsabilidad como pecador, porque todos nosotros somos responsables por nuestro pecado. No podemos echarle la culpa a nadie, no le podemos echar la culpa al presidente, no podemos echarle la culpa a nuestros vecinos, ni podemos echarle la culpa a los terroristas, ni podemos echarle la culpa a otras personas, a los que fabrican armas. No podemos echarle la culpa a la política. Necesitamos echarnos la culpa a nosotros mismos, porque nosotros estamos contaminados con el pecado. Porque este problema viene del corazón. Una segunda acción que tenemos que tomar para exponer el Evangelio correctamente es equipar discípulos para crecer en el Evangelio. Equipar discípulos para crecer en el Evangelio. Esto significa que necesitamos discipular a más personas para que sean capaces de difundir las buenas nuevas de salvación. Efesios 4, del 11 al 13, dice esto. Y Él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Con qué razón? ¿Para que estén ahí de guapos arriba? ¿Para que estemos simplemente ladrando órdenes? ¿O cómo hacer las cosas? No. A fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de ¿qué? ¿De la plenitud del líder? No, de la plenitud de Cristo. Usted como iglesia y yo como pastor tenemos la responsabilidad de equipar a más discípulos para que todas las personas participen en el campo evangélico, para que cada cristiano participe en la expansión del evangelio. Todos tenemos esa responsabilidad. Este ministerio, escuche bien, este ministerio no es solo responsabilidad de los profesionales o de los que están en puestos de liderazgo. Esto no solamente es mi responsabilidad como pastor. Todo cristiano puede y debe alcanzar a los que se pierden a través de conversaciones casuales. En cualquier conversación. Y ya lo he dicho antes, usted tiene la oportunidad de guiar a la gente a Cristo. Porque ese es su misión, ese es su trabajo. Y puede ser lo mismo en su vecindario y en su propia familia, en su lugar de trabajo. Las hermanas tienen tanta oportunidad, yo creo que las mujeres están a la vanguardia del evangelio. ¿Sabe por qué? Porque las mujeres tienen esa bendición de hablar muchas veces mejor que los hombres. Tienen no diría yo un sexto sentido, pero tienen un don que en cualquier lugar que llegan pueden conectarse con otra persona. Mi madre pasó a la presencia del Señor hace más de una semana. Pero es algo interesante cómo esta mujer sencilla, que solo cursó el 5º grado de primaria, pudo llevar a cabo esta misión que el Señor nos encomendó a todos.
Ella no le importaba dónde fuera que estuviera. Y muchas veces yo estaba con ella, adolescente, y cuando veía que ella iba a comenzar, ya la conocía yo, y decía, oh no, ya comenzó de nuevo mi mamá. Esta persona no se le va a escapar. Y ahora yo puedo decir, yo necesito ser como mi madre. Necesito ser así, tener ese valor, esa no desfachatez, sino que estar libre para decir un momentito, yo tengo gozo eterno, yo tengo vida eterna asegurada, soy feliz, mi felicidad no está basada ni condicionada por mis circunstancias, sino por la promesa que Dios me ha dado a través de Jesucristo de tener una vida eterna, sin dolor, sin angustia. Eso, hermanos, necesitamos nosotros. Y su trabajo no es simplemente invitarlos. No es simplemente decirle, te invito a la iglesia. ¿Y yo para qué? Oh, mira, te invito a la iglesia. ¿Y yo para qué? Decime una razón por la cual yo necesite ir a la iglesia. Oh, ahí se le abre la puerta. Porque no podemos decirle a una persona, esto es lo que Dios ha hecho en mi vida. ¿Y? O Dios ha llenado el vacío que yo tenía en mi corazón. ¿O de veras? El fútbol llena el vacío que tengo en mi corazón. El alcohol llena el vacío que tengo en mi corazón. La pornografía llena el vacío que tengo en mi corazón. Mis hijos llenan el vacío que tengo en mi corazón. ¿Y entonces qué? ¿Qué les digo? Es ahí donde dice. Él puede quitar tu dolor. Yo no tengo ningún dolor. ¿Qué dolor tengo yo? Yo soy feliz. Tengo dinero, tengo carro, tengo lo que sea. Puede decir, ¿qué hacemos en ese aspecto? Es por eso la importancia de dar el evangelio tal y como es. La persona puede ser, lo que menos va a aceptar un ser humano es que es merecedor de muerte eterna. Y necesitamos comenzar por decirle de que él está separado de la gracia, de la gloria de Dios. Ese es nuestro trabajo. Ahora, si usted ya está haciendo esto, bendito el Señor, alabado sea su nombre, pero a la vez yo añadiría, entonces, ¿quién más se está entrenando y equipando para hacer lo mismo? ¿Quién más tiene en su corazón el fuego, el deseo de obedecerle al Señor y llevarlo a cabo? Dios, el Señor, el Espíritu Santo le ha dado a usted dones diferentes que los míos. Y se supone que todos utilizamos nuestros dones para ser discípulos. A menudo la gente piensa que no está listo para hacerlo. Muchos dicen, no tengo la experiencia, no soy espiritualmente maduro para llevarlo a cabo. La gente no me hace caso. No, yo no recibo respeto de nadie, dicen. Pero eso no debe ser excusa para expandir el evangelio. No debe de serlo. ¿Sabe usted lo que Jesús hizo para salvarle? Usted recuerda qué es lo que a usted lo movió a aceptar, a reconocer su culpa. ¿Qué es lo que lo movió a usted a creer en su corazón de que Dios, a través de su Hijo Jesucristo, le pudo haber dado salvación? ¿Usted recuerda? Eso debe de compartirlo. A lo que usted le hizo efecto, lo que trabajó con usted, usted lo puede compartir también. Es todo lo que tiene que hacer. Muchas veces no tendrá todas las respuestas, como lo dije anteriormente. Y está bien uno decirle, ¿sabes qué? Esa pregunta no te la puedo contestar ahorita. Pero si me das un chance, te puedo dar la respuesta. O mejor, ahí sí, te invito a la iglesia para que por medio de una congregación
podamos darte la respuesta a todas tus interrogantes. No crea que es pecado decir no lo sé. Eso podría ser una oportunidad también para comenzar un estudio bíblico. Recuerde, los estudios bíblicos no solamente son para que usted sea alimentado por nosotros, sino para que usted, al ser alimentado, al ser abonado, usted puede también compartirlo con otros y alimentar a otros. Nosotros somos alimentados para que nosotros alimentemos a otros. Nunca se ponga a pensar qué es lo que yo voy a recibir del estudio bíblico, sino que piense qué voy a aprender del estudio bíblico para compartirlo con otros. Nuestra acción final que necesitamos llevar a cabo para poder compartir el Evangelio correctamente es empoderar la iglesia para la propagación del Evangelio. Empoderar la iglesia, en otras palabras, darle el poder a la iglesia para la propagación del Evangelio. Esto no es un mensaje que debamos guardarlo, hermanos. Mire, la salvación no es para que usted la guarde, la empaquete o la ponga en una cajita de cristal y ponerla en un pedestal y decir, qué linda mi salvación. No, es para que usted la comparta también. Como iglesia debemos constantemente enviar al mundo mensajeros de las buenas nuevas. En las palabras finales de Jesús a sus discípulos, Él habla acerca de cómo este mensaje debe seguir difundiéndose. Mire lo que dice Hechos 1:8. Está hablando a cristianos. Pero a sus discípulos, escuche bien, pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros. Porque en ese momento el Espíritu Santo no había llegado a la tierra, no estaba en este mundo. Está hablando a sus discípulos, dice, pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros y una vez que tenga el Espíritu Santo sobre vosotros, Él les va a dar el poder ¿para qué? Para ser testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Jerusalén era la ciudad donde se encontraban. Samaria era como quien dice el condado. Jerusalén era la ciudad. Judea era el condado. Samaria era el siguiente condado o el siguiente estado. Y ya sabe que es lo último de la tierra. Para ellos, Jerusalén. Y nosotros aquí, nosotros somos lo último de la tierra. Siempre hay personas que necesitan escuchar el mensaje del Evangelio y que todavía no son alcanzados y no están comprometidos y conectados con Cristo Jesús. Hay muchas personas. Y esto nos lleva de nuevo a la pregunta de cómo podemos lograrlo, hermanos. ¿Qué prometió Jesús a sus seguidores? Él les prometió que recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros. En el momento que la persona es garantizada con su salvación, es bautizada con el Espíritu Santo. Es ahí donde recibe el bautismo del Espíritu Santo. Es ahí donde recibe el poder para ser testigos del Señor Jesucristo y para llegar el mensaje de salvación. El Espíritu Santo de Dios es aquel que nos empodera a ser testigos de Jesús. No se olvide de esto. Usted y yo tenemos el honor, escuche bien, el honor, el privilegio, pero a la vez la responsabilidad de llevar el Evangelio a todas las naciones. Usted y yo estamos comisionados. Nosotros estamos facultados para hacerlo, hermanos. Tal vez necesite empezar con su Jerusalén, tal vez necesita empezar con esas personas con quienes usted interactúa regularmente todos los días. Y tal vez usted nunca ha pensado que necesitan el Evangelio. ¿Cuáles son algunos pasos que usted podría tomar para conectarse con ellos? Es hora que usted debe de comenzar a pensar y a invertir en estas vidas. Y si usted está aquí esta mañana y tal vez había oído hablar de Jesús cientos de veces, pero nunca había oído el Evangelio completamente y claramente, y está listo para dar completamente su vida, depositar toda su fe en Él, déjeme decirle
ahora es el momento de hacer esto. Y recuerde, esto es personal. Esto no es por descendencia, por una herencia que usted recibe de sus padres. Yo siempre lo he dicho, Dios no tiene nietos, Dios tiene hijos. El hecho de que usted sea hijo o hija de padres cristianos, a usted no le garantiza que usted sea cristiano. Tiene padres cristianos, pero usted necesita tener una relación con Cristo Jesús de una forma personal. Usted necesita saber que Dios le puede perdonar todos sus pecados, siempre y cuando usted se arrepiente, reconoce que es pecador y que se arrepiente de sus pecados y que entrega toda su confianza al Señor Jesucristo, porque solo el Señor pudo morir. Él es el único que es santo, que vino a esta tierra y subió en la cruz y pagó el precio. Nadie más lo pudo hacer. Y es más, no solamente pagó el precio, sino que Él fue resucitado por Dios Padre al tercer día. Él resucitó para darnos a conocer que solamente Él tiene el poder de vencer el pecado, de vencer a la muerte. Vamos a orar, hermanos. Y yo le voy a decir algo. Esto no solamente es para aquellas personas que no tienen salvación, sino para aquel cristiano que ha recibido salvación y se ha mantenido estático y ha estado desperdiciando ese privilegio, esa responsabilidad de equiparse para compartir el Evangelio.